Audiolibro, El latido escondido. Capítulo 1, La ceniza. El reloj digital en el centro de la interfaz de su monitor parpadeaba a las 3 de la mañana. 3 de la madrugada, la hora de los fantasmas, de los turnos extras pagados doble, y de la soledad más absoluta. Leah Becker no estaba sola, pero lo sentía. El piso 52 del rascacielos Kaelus, sede de Other Dynamics, era un mausoleo de tecnología. El silencio no era la ausencia de sonido. Era la presencia aplastante del zumbido constante de los servidores en la sala de datos y el murmullo lejano, casi geológico, del tráfico 100 pisos abajo. Terminó el último informe de predicción de tendencias, un análisis críptico sobre la volatilidad de criptoactivos emergentes, y cerró la sesión de su terminal. El ritual de cierre era siempre el mismo, pero esta noche, la paz aséptica del cubículo no la calmaba. Sentía un cosquilleo frío y eléctrico en la nuca que no tenía nada que ver con la ergonomía de su silla. Se había pasado la última hora revisando los datos 2 veces, buscando un error, una anomalía en las cifras que justificara la inquietud, pero todo era limpio, lógico, predecible. Lo era, hasta que no lo fue. Guardó los pen drives con la información sensible en su bolso cruzado, se colgó la correa al hombro y se permitió estirar la nuca. El crujido le recordó que su único compañero de las últimas 6 horas había sido un vaso de cartón de café frío, ahora amargo como el arrepentimiento. Libre, por fin, pensó, aunque la palabra sonó hueca. Cruzó la planta abierta, sus pasos sobre la alfombra gris amortiguados y solitarios. El laberinto de escritorios idénticos, vacíos y ordenados, era una metáfora de su vida, perfecta, funcional y sin rastro de calor humano o desorden creativo. Se dirigió al ascensor de servicio. No quería encontrarse con el mármol reluciente de los ascensores ejecutivos. Quería el ascenso de metal utilitario, la velocidad brutal del descenso. Pulsó la L de vestíbulo. El descenso fue un borrón. El zumbido mecánico le llenaba los oídos. Un minuto después, la cabina se detuvo con un suave golpe hidráulico, depositándola en un mundo completamente diferente. El vestíbulo del Kaelus, incluso a esa hora de la noche, era un espectáculo de riqueza gélida. El mármol blanco de Carrara y el negro marquina del suelo reflejaban las luces de seguridad en perfectos espejos. En el centro, dominando el espacio con una arrogancia pétrea, se alzaba la escultura del vacío, una obra monumental de metal pulido, abstracta y vagamente amenazante, que Leah siempre había detestado. A su izquierda, en el mostrador lateral, el único guardia de turno estaba absorto en una tablet, la luz azul dibujándole sombras en el rostro. Su presencia era una mera formalidad. Leah aceleró el paso hacia la puerta giratoria de caoba y latón. Solo 10 metros y estaría en el aire frío y real de la calle, donde el mundo tenía olor a smog y a comida rápida, no a ozono y a dinero. Pero a mitad de camino, la atmósfera cambió. No fue una percepción sutil. Fue un golpe físico, como si alguien hubiese reemplazado el oxígeno por algo denso, pesado y cargado de electricidad. El aire se hizo más fino, y más difícil de respirar. El olor que inundó el vestíbulo hizo que Leah se detuviera en seco. No era ozono de tormenta, aunque se le parecía. Era un aroma antiguo, potente, a incienso de madera noble quemada, a algo que no había olido en siglos, mezclado con un dejo químico, metálico, y, al final, una ceniza muy fina y dulce. Leah, la analista, se quedó paralizada. Su corazón, en lugar de latir en pánico, se ralentizó en un tiempo lento y profundo, un ritmo que no le pertenecía. Conocía esa punzada en el estómago. Era la misma sensación de irrealidad que a veces precedía a sus sueños más vívidos, campos de batalla cubiertos de escarcha, manuscritos ardiendo, discusiones apasionadas en idiomas perdidos. Y entonces, la sombra de la escultura se movió. No, la sombra no se movió. La figura emergió de la sombra de la escultura del vacío. Era un hombre, alto, demasiado alto, con una presencia que hacía que la inmensidad del vestíbulo pareciera encogerse. Vestía un abrigo largo de lana negra, un traje de corte impecable, una tela que parecía absorber la luz. En una ciudad obsesionada con la moda fugaz, su estilo era un anacronismo fascinante, atemporal. Parecía sacado de un grabado del siglo XIX. Sus zapatos no hicieron ruido sobre el mármol. Se acercó con una calma predadora, deteniéndose a menos de 2 metros de Leah. Ella estaba petrificada, la mente de la analista de datos luchando por encontrar una categorización, ladrón. Maniático, no encajaba. Fue entonces que vio sus ojos.
Eran de un color tan pálido que la luz del techo los hacía parecer plata líquida o mercurio. No eran grises, no eran azules. Eran de un metal frío y observador, que la miraban con una intensidad que no la veía solo a ella, a la analista de datos, sino a algo que estaba mucho más profundo. El hombre inclinó levemente la cabeza, un gesto de cortesía antigua. Disculpa la intrusión en este templo al lucro. Su voz era un tono musical, profundo, con una ligera vibración que resonó en el pecho de Lía. Busco algo que dejé aquí hace mucho. ¿Has visto un rastro? Ceniza, Lía, fina como el polvo de estrellas, después de que el aroma se ha ido. Lía se quedó estupefacta por las barbaridades que decía aquel tipo, pues no entendía nada de que le estaba hablando. Sin embargo, el uso de su nombre, Lía, susurrado con una familiaridad que no merecía, con una ternura que le rompió la lógica. El miedo que la había paralizado se disolvió, reemplazado por una oleada de curiosidad febril y un reconocimiento inexplicable, como si una parte de ella llevase un siglo esperando esa voz. ¿Quién eres?, preguntó Lía, su voz apenas un suspiro forzado. Se dio cuenta de que su mano no había soltado la correa del bolso, pero tampoco estaba buscando el teléfono. El hombre sonrió, pero fue una expresión antigua y triste, un dolor que no alcanzaba sus ojos plateados. Soy Caspian. Y esa es una pregunta que ha llevado un siglo a responder. Se irguió, su silueta alargándose en la luz reflejada. Y sé que mientes. La ceniza siempre queda. Es la huella de lo que fuimos. Pero, no he venido por el rastro. He venido por la dueña del rastro. Dio otro paso. La distancia se redujo a la mitad. La tensión entre ellos no era solo peligro. Era una cuerda cargada de electricidad, de deseo prohibido y antiguo que Lía sentía que no le pertenecía, pero que la devoraba. Sé que tus sueños no son solo sueños, Lía. Y sé que, aunque crees que vives una vida ordinaria, llevas contigo la llave de algo terrible y glorioso. Caspian alzó una mano. El movimiento fue tan lento y deliberado que Lía lo sintió como un torbellino. El roce de sus dedos se detuvo a 1 milímetro de su mejilla. El aire entre ellos vibró, cargado de una memoria que Lía no podía recuperar. Casi un siglo de olvido. Y la veo de nuevo. Es más pequeña, más frágil, más humana. Pero la llama interior, el corazón de ceniza que rompí y dispersé, sigue latiendo en ella. El juramento roto me atormenta, pero debo hacer esto. Debo despertar a Helena, aunque eso signifique destruir la única paz que esta pobre alma ha conocido. El tiempo se está agotando. Los desvelados la sentirán pronto. ¿Y si ellos la encuentran primero? El pensamiento de Caspian fue un pulso doloroso de preocupación. He pasado un siglo esperando a que esa chispa se encendiera de nuevo. Me temo que esta noche, tu ciudad se va a volver mucho más oscura, susurró Caspian, su aliento frío en la piel de Lía. Y mucho, mucho más interesante. Caspian se irguió por completo. En ese instante, una vibración profunda emanó de la propia estructura del rascacielos. El reloj monumental del Caelus, que nadie en la ciudad parecía escuchar jamás, sonó 4 lentas y solemnes campanadas. 4 de la mañana, la hora de las brujas. Lía, abrumada por la intensidad de la conexión y la revelación, parpadeó. Era solo un instante, el tiempo que el mecanismo de defensa de su mente necesitaba para reiniciarse. Cuando volvió a abrir los ojos, el hombre se había ido. El vestíbulo estaba vacío, la escultura, inerte. El aire volvía a ser estéril, con el hedor de la oficina aséptica. El guardia de seguridad seguía absorto en su pantalla. Lía se tambaleó, apoyándose en la pared. ¿Había sido una alucinación inducida por la falta de sueño? ¿Una fantasía? La analista de datos buscó desesperadamente la lógica. Entonces, sus ojos cayeron al suelo. Justo en el mármol negro marquina donde Caspian había estado parado, una pequeña, casi invisible, mancha rompía la inmaculada pulcritud del vestíbulo. Era una pizca de polvo fino, oscuro y brillante, como partículas de diamante oscuro. La ceniza de medianoche. Lía se arrodilló, su mano temblaba mientras recogía una minúscula muestra con un pañuelo de papel. Estaba tibia, y el olor a incienso noble y quemado era inconfundible. Su pulso, al fin, comenzó a acelerarse, pero no por el miedo, sino por la adrenalina del descubrimiento. Su vida no había sido una jaula, había sido una celda de seguridad. Y alguien acababa de dejar la prueba de que la habían forzado. Se levantó. La brisa fría de las puertas giratorias se sintió como una advertencia.
Al salir al aire de la ciudad, un pensamiento que no era del todo suyo se instaló en su mente con la frialdad de una ecuación matemática. La ceniza de medianoche no es el final. Es el primer rastro. Él volverá. Leah caminó unos pasos, la brisa de la madrugada cortándola. Al cruzar la calle, sintió el impulso de mirar hacia atrás. En el piso 52 del Caelus, la luz de su cubículo se apagó de golpe. Luego, se encendió de nuevo. Y se apagó, pero esta vez, la interrupción no fue en su piso, sino en el piso inferior, como una secuencia que descendía por el rascacielos. Algo o alguien se estaba moviendo dentro del edificio. Capítulo 2, El despertar del doble. Leah no había dormido. La cama king size de su apartamento minimalista se sentía como un sarcófago elegante. Eran las 11 de la mañana, y la luz solar que filtraban las persianas metálicas no hacía sino resaltar la absurdidad de la mañana. El aroma a incienso noble y ceniza quemada se había impregnado en su memoria, más vívido que cualquier café o perfume. La muestra de ceniza, ahora guardada cuidadosamente en un portaobjetos de microscopio, yacía sobre la mesa de su cocina de mármol. El pragmatismo, su armadura habitual, se había oxidado. Llamar a la oficina fue fácil, una migraña severa era la excusa perfecta para la analista de datos que nunca fallaba. El verdadero terror no era la amenaza, sino la disolución de su realidad. Leah se había definido por la lógica. La existencia de un hombre llamado Caspian, que hablaba de siglos y dejaba polvo de estrellas en un vestíbulo, era la negación de todo lo que ella creía. Su rutina se había disuelto. En lugar de ejecutar algoritmos, revisaba su historial de sueños. Desde niña, sus sueños habían sido vívidos, casi táctiles, y siempre marcados por elementos anacrónicos. Vastas bibliotecas quemándose en una noche sin luna, mujeres vestidas con sedas de épocas perdidas que le gritaban en idiomas extraños, y la sensación recurrente de una pérdida antigua, un luto tan profundo que la despertaba sollozando con el corazón palpitándole. Ahora, esos fragmentos tomaban una dimensión aterradora. Eran las 3 de la tarde. El hambre era un agujero físico en su estómago, pero la necesidad de cafeína, real y fuerte, era una urgencia. El pánico ya había sido sustituido por una determinación fría. No huiría, necesitaba respuestas. Y la única persona que las tenía, el hombre que la había arrastrado a la oscuridad, sabía dónde encontrarla. Se vistió con su habitual traje de pantalón gris, su propia forma de armadura urbana, y guardó la muestra de ceniza, bien sellada, en el bolsillo interior de su chaqueta. Pensó en tomar precauciones, en buscar un lugar anónimo, pero una voz interna, extrañamente audaz, le dijo que fuera al lugar más obvio. Salió. Se dirigió directamente a El Grano Perdido, su café favorito, un pequeño local conocido por sus sillones de terciopelo desgastado y su espresso fuerte. Ella lo esperaba, aunque la serenidad con la que se manifestó la desarmó por completo. Caspian estaba sentado en la esquina, en un viejo sillón de cuero color borgoña. No parecía un inmortal de siglos de antigüedad, sino un turista rico y culto, ajeno al bullicio de la tarde, a los claxones y a la música indie que sonaba. Tenía un libro antiguo en las manos, encuadernado en cuero desgastado y sin título visible. Pero sus ojos plateados la encontraron de inmediato, la intensidad de su mirada perforando la niebla de la duda que aún asfixiaba a Leah. No había sorpresa, solo una triste expectación. Leah se acercó a la mesa, sintiendo la ceniza en su bolsillo pesando como plomo. El asiento vacío frente a él era una invitación que no podía rechazar. ¿Qué eres? Leah fue directa, sin preámbulos. Su voz era baja y firme, recuperando algo de su pragmatismo analítico. Se sentó, sin pedir nada. Caspian cerró el libro con calma, sin apartar los ojos de ella. La tapa emitió un crujido suave. En el lomo, unas letras grabadas en plata se hicieron visibles bajo la luz tenue: Elena. Mi nombre real tiene demasiadas sílabas para tu lengua, y una historia demasiado larga para tu tiempo, respondió él, su tono melódico filtrándose a través del ruido del café. Pero, en esencia, soy lo que tu mundo llama un inmortal. Un guardián de la memoria del tiempo. Y no, anticipó su pregunta con una sonrisa mínima, no tengo ningún interés en tu sangre. Solo en tu alma. La palabra alma la hizo tambalearse internamente. Era demasiado épico, demasiado irreal. Esto es una locura, susurró Leah, sintiéndose expuesta, a pesar de que nadie en el café parecía prestarles atención. Observó cómo la camarera dejaba un capuchino perfectamente elaborado frente a Caspian, un café que él no había pedido.
La locura es creer que tu mundo es solo lo que ves, Lía, replicó él, deslizando el libro hacia ella sobre la mesa. Tu nombre es Lía, pero antes, y mucho antes, fuiste Helena. Ella fue una hechicera, poderosa. Ella fue, mi esposa. El nombre, susurrado con tal peso de historia, la golpeó. Helena, no era la palabra en sí, sino la resonancia que causó en ella. Lía sintió un dolor familiar en el pecho, ese anhelo que nunca supo nombrar, esa pérdida que la despertaba sollozando. Tú no me conoces, dijo Lía, defendiendo su existencia con un hilo de voz. Te conozco en la forma en que el río conoce la desembocadura. En la forma en que el fuego conoce la ceniza, susurró Caspian, su voz ahora cargada con la pasión que Lía había sentido la noche anterior. Estuvimos atados por un juramento que va más allá de esta vida. Y en tu última vida, Helena hizo un sacrificio terrible para esconder algo, el corazón de ceniza, la fuente de mi poder y lo que mantiene la magia oculta de la humanidad. Se inclinó sobre la mesa, eliminando la distancia. Su frialdad era palpable, a diferencia del cálido café. Ella te selló, Lía. Tu yo actual es una jaula segura para su poder y sus recuerdos. Un caparazón para proteger el corazón. Pero ahora, algo la está despertando. El poder se filtra. Y si ese poder despierta por completo, el espíritu de Helena dominará, y la Lía moderna dejará de existir. Mi amor, mi castigo. Lía procesó las palabras, no como un mito, sino como una amenaza muy real a su propia identidad. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que la está despertando? Preguntó, su voz traicionándola con un temblor. Nos están casando, Lía, dijo Caspian, y esta vez, el pánico en sus ojos plateados era genuino, no performativo. El culto de los desvelados sabe que Helena ha regresado. Sienten el latido filtrado del corazón. Ellos vienen por ti, y si consiguen el corazón de ceniza, podrán reescribir la historia, no solo la de esta ciudad, sino la del mundo entero. Vienen a desmantelar el tiempo, pieza por pieza. Caspian extendió su mano sobre el libro. Sé que soy un espectro y esta una locura. Pero necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a encontrar lo que tu yo antiguo escondió, antes de que ellos te encuentren a ti. Solo Helena sabe dónde están las 3 llaves que sellarán el corazón. Lía miró el libro con el nombre Helena grabado. Sintió una punzada de rabia. Me condenas a una cacería y al olvido. ¿Y si te ayudo? Preguntó, tocando el libro con la punta de los dedos. ¿Qué pasa con la Lía actual? ¿Me eliminarás? Caspian tomó su mano, su piel sorprendentemente fría, pero su agarre era firme. No, yo te protejo, Lía. Y te juro por el juramento que unió a mi alma con la tuya que haré lo imposible por mantenerte intacta. Pero para hacerlo, tendrás que confiar en tu corazón, en el que latía por mí, incluso antes de que existiera esta ciudad. Un silencio tenso se instaló. Lía sintió la urgencia de su toque. Él era peligroso, él había condenado a su predecesora, pero era el único ancla en el caos. Necesito una prueba, dijo Lía. ¿Cómo sé que no eres un desvelado intentando engañarme? Caspian sonrió con amargura. Deslizó la mano hacia el interior de su abrigo, revelando un objeto envuelto en seda. Lo puso en la mesa. Era una brújula antigua. No un aparato de metal, sino una esfera de cristal que, en lugar de una aguja, contenía un fino hilo de humo negro suspendido que se movía con una vida propia. Esto reacciona a los ecos de la magia de Helena. Donde el humo se solidifique, ella estuvo. Y donde se intensifique, estará la primera llave, la llave del éter, explicó Caspian. Tómala, siente la verdad en ella. Lía, con su escepticismo aún activo, tomó la esfera. Estaba fría, pero al instante, el hilo de humo pareció vibrar, emitiendo un pulso sutil. Cerró los ojos. En su mente, una imagen fugaz. Helena, vestida con ropas de terciopelo verde, sonriendo con una ironía deliciosa. La llave del éter, murmuró Lía. Helena siempre tuvo un gusto irónico para esconder cosas importantes, dijo Caspian. Ella la escondió en un lugar de falsas glorias. En la falsificación más brillante. Se levantó, su altura envolviéndola. Vamos, Lía, el tiempo de la migraña ha terminado. Tenemos que ir de compras. Al Museo de Réplicas Antiguas. Lía guardó la brújula de humo en su bolsillo. Al levantarse, rozó el libro que aún tenía el nombre Helena grabado. En ese instante, el rastro de humo negro en la brújula no solo vibró, sino que se espesó, emitiendo un pulso de calor intenso en su mano. Lía sintió que la vista se le nublaba y que la mente se le inundaba con una memoria ajena, no una imagen, sino un sentimiento aterrador.
Era la sensación de estar siendo observada, no por una persona, sino por 100 ojos sedientos, que ya se habían acercado lo suficiente para oler la ceniza. Leah miró la ventana y vio un coche negro, de modelo antiguo y con los cristales tintados, que se detuvo silenciosamente en la acera de enfrente. El aire frío de la calle ya no se sentía como una advertencia, se sentía como una emboscada inminente. Capítulo 3. La llave del éter. El pulso de calor en la mano de Leah no era una sensación mágica, sino la prueba febril de una amenaza inminente. La brújula de humo, la única reliquia que la unía al pasado de Elena, ardía contra la palma. Sus ojos, ahora entrenados para buscar anomalías en gráficos de datos, se fijaron en el coche negro estacionado justo enfrente del grano perdido. «Están aquí», susurró Leah, la voz tensa. «El humo se ha espesado. Hay un coche negro. Tienen que ser ellos». Caspian no necesitó mirar. Su rostro se cerró, la máscara de elegancia antigua reemplazada por la fría resolución de un guerrero milenario. Los desvelados, siseó, han sentido el despertar de Elena al tocar la brújula. Saben que te has movido. Se levantó de un salto, el sillón de terciopelo retrocediendo con un raspón seco en el suelo. El movimiento atrajo la atención de la camarera. «Una emergencia, querida», dijo Caspian, regalándole una sonrisa perfectamente falsa que la desarmó. Luego se inclinó hacia Leah, su voz tan baja que solo ella la oyó. «No podemos irnos por la puerta. Es una emboscada clásica de Serafina. ¿Hay una salida de servicio?» Leah, la analista, tomó el control. En cuestión de segundos, su mente mapeó el local. Al fondo, cocina, acceso al callejón, estrecho y sucio. Perfecto. La mugre repele a su especie. Caspian extendió un fajo de billetes sobre la mesa, mucho más de lo que debían, y le lanzó una mirada cortante a la camarera, una orden psíquica de no interferir. La carrera por la cocina fue un choque de realidades. El olor a café y bollos se transformó en vapor, grasa y el ruido metálico de las sartenes. Ignoraron los gritos de un cocinero sorprendido y salieron disparados al callejón. El callejón olía a humedad y a basura. Leah aceleró, sintiendo una agilidad desconocida en sus piernas. El instinto de supervivencia de Elena, la hechicera, se fusionaba con el entrenamiento atlético de la Leah moderna. Caspian era un borrón de lana oscura a su lado, moviéndose con una gracia sobrenatural. El coche negro bloqueó la entrada del callejón. Dos figuras corpulentas, vestidas con abrigos idénticos y rostros sombríos, salieron de él. Eran desvelados, sus ojos fijos en Leah con una avaricia helada. «La ceniza, viene con nosotros», gritó uno. Caspian no dudó. Se detuvo en seco, extendió una mano y el aire entre él y los desvelados se onduló. Un fragmento de ladrillo suelto de la pared se arrancó y voló con la fuerza de una bala, impactando en el pecho del primer desvelado. No lo hirió, pero el impacto elemental lo hizo retroceder con un gruñido gutural. «Corre, Leah, toma el metro», gritó Caspian, interponiéndose entre ella y los atacantes. Leah obedeció sin cuestionar. No había espacio para la culpa o el asombro, solo para la acción. Salió del callejón y se lanzó hacia la estación de metro más cercana. Las luces de neón parpadeaban sobre los carteles publicitarios, pero Leah solo veía sombras moviéndose en el rabillo del ojo. El coche negro la estaba flanqueando. Entró en el metro justo cuando el tren llegaba, mezclándose con la masa de trabajadores que volvían a casa. Se deslizó por los pasillos, la brújula de humo aún caliente. Finalmente, se sentó en un vagón casi vacío, hiperventilando. Unos minutos después, Caspian apareció, su abrigo ligeramente desgarrado, pero sus ojos plateados brillantes. «Eso es lo que eres para ellos, un trofeo y un catalizador», jadeó Caspian sentándose a su lado. «La magia de Elena aún duerme, Leah, pero su presencia es una baliza». Llegaron al museo justo al caer la noche, envuelto en una luz de faroles de gas que parecían más escenografía que iluminación. El Museo de Réplicas Antiguas era, irónicamente, la fachada perfecta para una búsqueda mágica. Elena adoraba la ironía, explicó Caspian, mientras se deslizaban por una entrada de servicio que él pareció abrir con un simple roce de su mano. La llave del éter no estará en el artefacto más impresionante o más auténtico. Estará en la falsificación más brillante, la que mejor oculta su verdad. Recorrieron las vastas galerías de mármol y terracota falsa. Los focos de seguridad proyectaban sombras largas y distorsionadas de estatuas griegas de yeso, joyas egipcias de latón barato y armaduras romanas de aluminio. El lugar era un cementerio de mentiras artísticas. Leah sacó la brújula de humo.
El hilo de ceniza suspendido en el cristal comenzó a girar y a espesarse, cobrando un tono gris oscuro. Concéntrate, Lia. Tu sueño. Elena no escondió la llave aquí por casualidad. Fue un momento, una emoción, un recuerdo. Lia cerró los ojos y se forzó a recordar los fragmentos oníricos. No eran imágenes, sino emociones, una risa amarga, el toque frío de un metal, el olor a pergamino quemándose. El humo en la brújula se detuvo en seco, apuntando directamente a una vitrina. Dentro, sobre un pedestal, reposaba una réplica de una corona de laurel romana en oro pálido, supuestamente hecha para un emperador que nunca existió. Era falsa, ostentosa y, extrañamente, la única pieza que parecía irradiar una leve calidez. En el centro de la corona, destacaba una esmeralda tallada, demasiado perfecta para ser real. Ahí, susurró Lia, señalando la corona. Justo cuando Caspian se acercaba, las luces del pasillo se apagaron. Se escuchó el eco de un paso pesado. Un guardia de seguridad se acercó, su linterna cortando la oscuridad. Identificación. ¿Qué hacen aquí? La voz del guardia resonó con nerviosismo. Caspian se preparó para usar su magia de fuerza. Pero antes de que pudiera actuar, Lia sintió un fuerte empujón mental, una descarga eléctrica en su cráneo. No era la voz de Elena, sino un fragmento de su memoria táctica. Vio una imagen fugaz en su mente, clara como un plano de arquitectura. Elena, en ese mismo lugar hace siglos, tocando una joya específica en la réplica, justo antes de que el guardia de la época se distrajera con un sonido inventado. Lia actuó por puro instinto, extendiendo la mano y tocando la joya lateral de la réplica de la corona. No fue la esmeralda central, sino una pequeña gema de rubí, casi invisible. Al instante, la joya se calentó. El guardia la miró, luego se detuvo. Sus ojos perdieron el foco, como si su mente hubiese sido reajustada. Se frotó la nuca y desvió la linterna hacia el lado opuesto. Todo despejado por aquí, señorita. Problemas con el cableado, supongo. Sigan disfrutando de la exhibición, murmuró el guardia, dándose la vuelta y alejándose como si nada hubiera pasado. Lia se tambaleó, apoyándose en la vitrina. Su respiración era superficial. El poder de Elena había actuado a través de ella, usando un recuerdo para manipular la percepción. Lo has hecho, susurró Caspian, fascinado y aterrorizado. Extrajo la joya del rubí que Lia había tocado. No era la llave, sino un cilindro de metal antiguo con un mapa codificado. Elena lo hizo, corrigió Lia, su voz más grave, más resonante que antes. Y estoy empezando a entender por qué me elegiste. Caspian miró el rubí con una mezcla de orgullo y dolor. La llave del éter. Esto nos guiará al segundo punto. Pero antes de que continuemos, hay algo que debes saber, Lia. Algo que Elena me hizo jurar que te diría cuando la llave se activara. Se acercó a ella, sus ojos plateados llenos de pena milenaria. Elena no solo te selló para esconder el corazón de ceniza. Ella lo hizo porque, en su última vida, me di cuenta de que si nos quedábamos juntos, nuestro poder combinado desestabilizaría el velo entre este mundo y el mundo de la magia. Para proteger a la humanidad, tuve que tomar una decisión imposible. Caspian tomó sus manos, la frialdad de su tacto atravesando la tela de su chaqueta. Yo soy quien rompió el juramento que nos unía, Lia. Yo fui quien, con su consentimiento, usó mi poder de inmortal para destrozar la memoria de Elena, dispersando su alma en el ciclo de las vidas humanas. La condené a vivir en el olvido, vida tras vida, para salvar la estabilidad del tiempo. Por eso tú eres Lia, y no la hechicera que me amó. Y por eso, la ceniza de medianoche es, en realidad, el residuo de la llama que yo mismo extinguí. La revelación fue un golpe helado que Lia sintió hasta los huesos. La pasión y el reconocimiento que sentía por él se rompieron, teñidos de una traición irreparable. Él no era solo su protector, era su verdugo. Lia retrocedió, la brújula de humo cayendo al suelo de mármol con un estrépito sordo. El rubí del mapa codificado le quemaba la palma. Él había destrozado a la mujer que la habitaba. Antes de que Lia pudiera gritar, el rubí se iluminó, revelando el mapa. No era una dirección a otro museo, sino a un lugar subterráneo y oscuro. Pero al lado de las coordenadas, apareció una imagen aterradora, la figura de Serafina, la líder de los desvelados, que no estaba buscando la llave, sino que estaba esperando en el destino. El mapa no era solo una guía, era una trampa. Capítulo 4. El velo roto en las alcantarillas. Lia no gritó, no lloró, su reacción fue la de la analista de datos traicionada,
fría, quirúrgica, letal. La verdad sobre la destrucción de la memoria de Elena era una traición que dolía más que cualquier puñalada física, porque venía de la única persona en este nuevo y aterrador mundo en la que había empezado a confiar. Tú, la condenaste, si se olía, su voz tensa y baja. Recogió la brújula de humo del suelo y se puso de pie, sosteniendo el rubí del mapa codificado como si fuera un arma y ahora vienes a mí para que repare tu error. Caspian no intentó excusarse. El dolor que reflejaban sus ojos plateados era genuino, una pena milenaria. Fue para salvar el tiempo, Lía. El poder de Elena y el mío, combinados, estaban rasgando el velo. La humanidad no estaba lista. El sacrificio fue de los dos. Ella me lo pidió. Una historia conveniente, replicó Lía, avanzando hacia la salida del museo. El mapa grabado en el rubí ardía en su visión, mostrando un laberinto subterráneo. Serafina me está esperando en el destino. Lo he visto. Esto es una trampa. Eso significa que la segunda llave es vital. Caspian se movió con ella, su elegancia ahora teñida de urgencia. Los desvelados necesitan el corazón de ceniza para desmantelar la estructura del tiempo. Si Serafina está allí, el segundo artefacto debe ser la brújula de la profundidad. Ella cree que activarlo le dará control. Lía se detuvo ante la puerta, la mano en la cerradura. Lo miró, la furia y el magnetismo luchando en sus ojos. ¿Por qué debería confiar en ti? Si me has traído a esto. Si me has engañado sobre tu papel. Porque estoy aquí, Lía. Porque la única manera de salvarte a ti, de proteger la esencia que es tuya, es sellar el corazón de ceniza antes de que el espíritu de Elena te consuma. Confía en mi objetivo, si no en mi pasado, suplicó Caspian. Lía respiró hondo, sintiendo la rabia de Elena arder bajo su piel. No era el momento de la venganza. Era el momento de la supervivencia. Bien, pero si intentas manipularme de nuevo, inmortal, te juro que la hechicera te recordará su verdadero poder. Vayamos a tu trampa. El mapa los llevó a un punto de acceso abandonado, un pozo de mantenimiento oculto bajo la maleza de un parque olvidado, una cicatriz en el rostro moderno de la ciudad. El descenso fue resbaladizo y tenso. El aire se hizo frío, pesado y húmedo, con un hedor a 100 años de estancamiento. Mientras descendían, Lía sintió la necesidad de entender la mitología que la estaba devorando. La ceniza, ¿qué es realmente? Dijiste que era el residuo de la llama que tú extinguiste. Caspian dudó. Su voz se hizo más baja, casi reverente. La ceniza, es lo que queda de la llama del origen. Elena y yo no nacimos. Fuimos creados en el inicio del tiempo, los primeros inmortales, hechos de la misma esencia elemental. Ella era la llama, yo era el sustrato. Éramos la estabilidad del mundo mágico. Por eso, al final, tuve que destruirla. La ceniza es la prueba de que el fuego se ha consumido para salvar lo que rodeaba la llama. La explicación, a pesar del dolor que causaba, resonó con una verdad brutal en Lía. Eran criaturas de un propósito cósmico. Llegaron a un cruce de túneles, un laberinto de ladrillos antiguos y tuberías oxidadas. La brújula de humo se volvió loca, el hilo girando en un frenesí. Estaban cerca. El laberinto es la protección, susurró Lía, sintiendo la memoria de Elena. Ella creó una ilusión para desorientar a los desvelados. El túnel de la derecha parecía abrirse a una vasta cámara, con una luz azulada. La izquierda era oscura y angosta. Serafina espera en la derecha. Lo siento, dijo Lía, pero la brújula apuntaba a la derecha. Caspian negó con la cabeza. No, la brújula apunta a la verdad. La trampa es tu visión, Lía. Serafina sabe que tu subconsciente reacciona a su presencia. Ella quiere que huyas por el túnel de la izquierda. Lía sintió el conflicto. Seguir su intuición o la lógica de la hechicera que Caspian acababa de invocar. Confió en su intelecto moderno. Vamos a la derecha. Sorprendámosla y usemos la distracción. Avanzaron. A los pocos metros, el aire se heló. La luz azulada de la cámara se hizo más brillante, revelando una escena de alta tensión. Serafina, una mujer de pelo blanco como escarcha y ojos fríos de basalto, estaba de pie, inmaculada en su cuero negro, rodeada por dos inmortales encapuchados. La líder de los desvelados sonrió con una crueldad helada. Elena de la cicatriz, qué dulce regreso. Y, por supuesto, nuestro noble guardián, siempre tan predecible, siseó Serafina, su voz resonando en la cámara húmeda. Sabíamos que vendrías por el atajo más rápido. Entréganos lo que no te pertenece. El combate fue instantáneo. Caspian se lanzó hacia adelante con una velocidad inhumana, su magia era de fuerza y tierra.
Fragmentos de ladrillo y hormigón se arrancaron de las paredes, volando como metralla hacia los desvelados. Leah, aterrorizada, tuvo que reaccionar. Cerró los ojos y se concentró en la energía que el rubí de la llave le había despertado. No fue un hechizo, sino un muro de frío invisible, una oleada de duda mental que golpeó a Serafina y la hizo tambalearse. El poder de Elena se estaba despertando. Aprovechando la distracción, Caspian agarró a Leah y la arrastró por un túnel lateral que la lucha había revelado. Huye, sigue el humo, Leah, ahora. Corrieron y el hilo de humo en la brújula los guió a una vieja cámara sellada. Allí, incrustada en una pared húmeda, encontraron una pequeña brújula de hierro con una aguja magnética inestable. La segunda llave. Justo cuando la brújula de hierro tocó la mano de Leah, sintió una oleada de poder abrumador. Su mente se inundó con un conocimiento de lenguas muertas y geografía cósmica. Serafina se acerca. Debemos salir de aquí, jadeó Leah, ahora con una autoridad que no era solo suya, sino de la hechicera. Caspian la miró, fascinado. La has tocado, Elena, está más cerca. Capítulo 5, la tensión del juramento. El escape fue un caos controlado. El poder de la brújula de la profundidad, la llave de hierro, permitió a Leah ver las fisuras en el entramado de los túneles. Guiados por ese conocimiento, se deslizaron por pasajes que la pura lógica no habría detectado, dejando a los desvelados a merced del laberinto ilusorio de Elena. Emergieron en un desolado cementerio antiguo en las afueras de la ciudad. El aire libre se sintió como un alivio helado, pero la tensión entre ellos era una carga explosiva. El reencuentro con el mundo exterior era secundario a la traición de Caspian. Leah se apoyó en una lápida de granito desgastado. Se obligó a concentrar el miedo y la rabia. Has destrozado su memoria, afirmó Leah, la brújula de profundidad aún caliente en su mano y ahora esperas que, con mi mente moderna, confíe en ti, el verdugo. Caspian se sentó en el suelo, la elegancia de su abrigo desentonando con la tierra y el musgo. Estaba herido, un corte limpio en la mejilla que se curaba lentamente, la carne regenerándose ante los ojos de Leah. No te pido que confíes en el verdugo, Leah. Te pido que confíes en el inmortal que juró proteger lo que quedaba de su alma, respondió con voz ronca. La verdad es más compleja de lo que crees. El corazón de ceniza no era solo una fuente de mi poder. Era el motor de la llama. Elena se dio cuenta de que el mundo mágico era demasiado inestable. Yo era el ancla. Si ella desaparecía, yo me consumiría. Su sacrificio fue doble, dispersar su esencia para salvar el velo, y dejar el corazón para mantenerme a mí con vida, aunque fuera incompleto. Leah sintió que su cabeza explotaba con la magnitud de la tragedia. Entonces, el corazón de ceniza es para ti. ¿Y por qué los desvelados lo quieren? Porque Serafina, mi hermana, cree que el velo debe caer. Ella quiere que la magia rija el mundo. Ella lo llama la reescritura de la historia. Cree que al activar el corazón de ceniza, podrá usar su energía para forzar una nueva línea de tiempo donde los inmortales reinen, explicó Caspian, y ahora la llave de profundidad nos llevará al tercer y último artefacto, el cristal del juramento. El cristal del juramento. Leah miró la brújula de profundidad. Los símbolos en la brújula cambiaron, formando una imagen, una tumba sin nombre, marcada por la inscripción. Aquí yace lo que siempre fue. Leah se sintió mareada. Esa tumba le resultaba familiar, no por Elena, sino por ella misma. Este lugar, susurró, levantándose y mirando las lápidas descuidadas. Yo he estado aquí, cuando era niña. Solía venir y jugar con la tierra, justo aquí. Se acercó a un montículo de tierra, la piedra sin marcar. Elena te eligió por una razón, dijo Caspian, levantándose. Ella siempre ha estado contigo. Comenzaron a excavar con las manos, la tierra oscura y fría. A medida que excavaban, Leah sintió un fragmento de memoria que no era de un siglo pasado, sino de una niña de 7 años, sentada en ese mismo montículo, sintiéndose extrañamente en casa. Elena había dormido en ella desde el inicio de su vida. Finalmente, sus dedos tocaron algo duro y liso. Era un cristal de cuarzo tallado, casi opaco, que emitía una luz interior pálida, como un corazón latiendo lentamente. Al sacar el cristal del juramento, la explosión de energía fue cegadora, pero no de luz, sino de memoria. Las memorias de Elena irrumpieron en la mente de Leah como un torrente, la intensa y total devoción por Caspian, la desesperación ante el caos inminente que causaba su unión de poder, y el terror del sacrificio.
Pero en medio de esa marea de recuerdos, una revelación se alzó, aterradora y cristalina, que la hizo jadear. El corazón de ceniza no era solo un dispositivo de energía. Era un dispositivo que Elena construyó para matar a todos los desvelados, incluido Caspian, si el sello fallaba. Era un arma de extinción total. Lía se giró hacia Caspian, sus ojos abiertos por el horror, la traición superada por una verdad mucho más terrible. Él no era solo su verdugo, era también su objetivo. El corazón es un arma. Tú lo sabías, gritó Lía. Caspian no tuvo tiempo de responder. El aire se hizo gélido. Una voz elegante y gélida cortó la noche. Un corazón roto siempre revela sus secretos, ¿verdad, hermano? Serafina apareció, no de la sombra, sino caminando con una calma estudiada entre las lápidas, ya no con secuaces, sino sola, enfocada y peligrosamente elegante. Había usado su propia magia de rastreo de almas para cortar el laberinto de Elena. Elena se ha despertado. Lo siento en tu mirada, niña, siseó Serafina, deteniéndose ante ellos. Ya es hora de que el pasado reclame lo que es suyo. Dame el cristal, Lía, y yo te daré a Caspian. Vivo, pero sin el poder que lo hace peligroso. Yo solo quiero el orden. Lía estaba atrapada entre el amor que sentía por Caspian, ahora teñido de miedo por su destino, y el conocimiento de que el cristal del juramento era la llave de una aniquilación masiva. El silencio cayó sobre el cementerio. Lía miró el cristal del juramento. Si se lo entregaba a Serafina, Caspian perdería su poder, pero viviría. Si se lo quedaba, ambos se arriesgaban a la aniquilación de Elena. Lía, la analista, tomó una decisión impulsiva y aterradora. Usó el poder del cristal para concentrar la energía de las memorias de Elena y, con un grito sordo, forzó un pulso de luz y sombra que no fue un ataque, sino una descarga masiva de ilusión en la ciudad cercana, haciendo que la propia Serafina parpadeara. Lía aprovechó el instante para correr, pero no se fue sola. Se dirigió al cementerio, con la intención de esconder el cristal, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió un tirón de energía. Se giró para ver a Caspian, herido por el ataque de Serafina, tendiéndole la mano. Lía, no puedes llevarlo sola, gritó él. Ella corrió hacia él, pero al tocarse, el cristal del juramento se adhirió a su piel, fundiéndose con su muñeca, y revelando una nueva verdad. El corazón de ceniza no estaba escondido en la ciudad. El corazón de ceniza, latía en el propio Caspian. Capítulo 6, el secreto del sustrato. La verdad era un veneno helado que se filtraba desde el cristal incrustado en la muñeca de Lía. Al tocar a Caspian, el cristal del juramento se había fusionado a su piel, y la onda de memoria que lo acompañó era inconfundible. La llama del origen de Elena, el poder que mantenía el equilibrio, había quedado sellado dentro de Lía, y el sustrato, la otra mitad de la llama, que servía de contenedor y base, era Caspian. Él era, literalmente, el corazón de ceniza. Lía, ¿qué has hecho?, gritó Serafina, sus ojos de basalto ardiendo con furia. El pulso ilusorio de Elena apenas la había distraído un momento. Lía, ahora con el cristal brillando en su muñeca, sintió el pánico y la clarividencia fusionarse. Miró a Caspian, el dolor y la traición superados por la necesidad urgente de protegerlo. El corazón, eres tú, siseó Lía, el conocimiento de Elena fluyendo a través de ella. Tu esencia es el contenedor. Ella te convirtió en el sello viviente. Caspian asintió con una tristeza infinita. Ese fue el sacrificio final, Lía. Mi destrucción era preferible a la caída del velo. Yo soy el ancla. Si me destruyen, el corazón se activa y la historia se reescribe. Yo vivo como la ceniza. Serafina rió, un sonido seco y cruel. Una hechicera tan melodramática. Elena te condenó a un amor imposible, hermano, y condenó al mundo a una muerte lenta. Pero ya no, dame la llave, niña, antes de que te consuma a ti también. El duelo se reanudó. Serafina era una fuerza de sombra y hielo, sus ataques eran lentos y deliberados, diseñados para inmovilizar. Caspian, a pesar de ser la encarnación del corazón, luchaba con el poder contenido del substrato, lanzando ráfagas de fuerza elemental para crear distancia. Lía se dio cuenta de su papel. No podía luchar como una inmortal aún, pero podía ser la analista de datos. Podía encontrar el punto débil. Caspian, sus ataques son patrones, busca la inconsistencia, gritó Lía, y el conocimiento de Elena añadió la advertencia. Ella es fuerte si te concentras en ella. Rompe la conexión, no el ataque. Caspian usó la distracción para crear una cortina de humo y tierra, rompiendo la línea de visión de Serafina.
El estallido de energía fue suficiente para que ambos se deslizaran fuera del cementerio y hacia un bosque oscuro. Mientras corrían, Leah sintió la urgencia. El cristal del juramento era un arma. La brújula de profundidad era un mapa. Necesitaba una guía que no fuera él. Necesito ir sola, declaró Leah, deteniéndose en un claro. Caspian se enfrentó a ella, herido. Estás loca. Serafina te rastrea por la esencia de Helena. Serafina nos rastrea por ti, por el corazón, replicó Leah, señalando el cristal incrustado y porque sabe lo que yo haré. Helena te odiaba tanto como te amaba. Ella te dejó una opción de muerte. El cristal del juramento me lo mostró. ¿Y cuál es tu plan? Encontrar la verdad sobre el juramento, dijo Leah. Hay alguien más, un guardián de la memoria que Helena debió conocer. Necesito un bibliotecario, Caspian. Un inmortal que maneje los archivos de la historia mágica de esta ciudad. Caspian dudó. Su protección era su obsesión, pero el instinto de Helena le decía que Leah tenía razón. Está en la vieja ciudad, en una librería de segunda mano que es más antigua que la propia ciudad. Su nombre es Malachai, pero si vas sola, te estará cazando a ti, no a mí. Leah lo miró, y por un instante, sus ojos brillaron con el fuego de la llama. Ese es el punto, Caspian. Si tú eres el corazón, y yo tengo la llave, yo soy la carnada perfecta. Quédate aquí, sella tu esencia. Cuando necesite el corazón, el juramento me traerá de vuelta. Leah se internó en la oscuridad del bosque, dejando a Caspian en un claro. Se dirigió a la vieja ciudad, pero al poco de avanzar, el cristal del juramento en su muñeca emitió una luz roja de advertencia. Leah sintió un dolor agudo, pero no físico, sino de memoria. La visión fue rápida y brutal. No era Helena pidiendo su sacrificio a Caspian, sino Helena, justo antes del acto, escondiendo una última verdad en el cristal. La voz de Helena resonó en su mente. El corazón es un arma, sí, pero su ubicación final. Malachai miente. El corazón no se sella, se activa. La revelación fue aterradora. El verdadero peligro no era Serafina, sino el propósito de Helena, y el bibliotecario era su único contacto. Capítulo 7. Malachai y el verdadero propósito. Leah llegó a la vieja ciudad, con la cabeza dividida entre la paranoia de la hechicera y la cautela de la analista. La voz de Helena resonaba con una advertencia ominosa. Malachai miente. El bibliotecario excéntrico, Malachai, manejaba una librería de segunda mano que se erigía como una anomalía en la modernidad, un edificio de ladrillo torcido, repleto de libros que olían a pergamino y a polvo de siglos. Malachai era un anciano bajo y enjuto, con ojos de búho que miraban por encima de unas gafas de montura de alambre. No estaba sorprendido de verla. Leah Becker, saludó Malachai, su voz como el crujir de un libro viejo y la ceniza. Veo que has activado el cristal del juramento. ¿Buscas el último refugio? Leah no se anduvo con rodeos. Dime la verdad, inmortal. El corazón de ceniza no se sella. Se activa. ¿Para qué lo construyó Helena? Malachai suspiró, recogiendo un tomo envuelto en cuero. Helena quería la paz. Quería la erradicación del caos. Ella, la llama, y Caspian, el sustrato, eran demasiado poderosos. El corazón de ceniza es el motor del tiempo. Si se activa, destruye solo la esencia de los inmortales que han abusado de su poder, reajustando la línea de tiempo. Es una purga cósmica, Leah, y sí, destruiría a Serafina y a Caspian. La confirmación fue devastadora. La visión de Helena había sido correcta. La llama había creado una opción final y letal. ¿Y Serafina? Preguntó Leah. Serafina cree que al forzar la activación, ella podrá dirigir la purga, eliminando solo a los inmortales débiles y manteniendo su poder. Ella quiere reinar. Helena quería el reinicio, la tabula rasa. Leah se dio cuenta del peso de su decisión. Si activaba el corazón, salvaba al mundo, pero perdía a Caspian y, posiblemente, a ella misma, si la llama de Helena era contada entre los culpables. ¿Dónde se activa? Preguntó Leah, sintiendo cómo el frío pragmatismo de la analista se imponía a la hechicera. Malachai abrió el libro que tenía en las manos. En la página, un diagrama y un acertijo. El corazón de ceniza no está escondido. Siempre ha estado activo, latiendo, dormido, en el sitio de mayor silencio y poder de la ciudad. El lugar que mejor representa la falsedad moderna, el vestíbulo central del rascacielos Caelus. El Caelus, el lugar donde todo había comenzado. La escultura del vacío era el contenedor físico del corazón. Justo entonces, la luz de la librería parpadeó violentamente.
Un sonido agudo de cristal rompiéndose resonó en la calle. Lia, Serafina te ha rastreado hasta aquí. Huye por la puerta de atrás, gritó Malachai, lanzándole una pequeña bolsa de pergamino. Abre esto en el Caelus. Es la última defensa de Helena. Lia corrió hacia la puerta trasera, pero antes de que pudiera salir, Serafina se materializó en el umbral, sus ojos de basalto fijos en el cristal del juramento. No hay escapatoria, niña. El bibliotecario es un traidor, siseó Serafina, su mano brillando con energía oscura. Ahora, dame el cristal o te obligaré a despertar a Helena y ver cómo mato a mi hermano con su propia arma. Lia se vio acorralada entre Serafina y la única salida. El pergamino de Malachai le quemaba la mano. Serafina se abalanzó, sus dedos envueltos en sombras frías. Lia, en un acto de puro instinto, usó el poder que le había dado el cristal del juramento, un pulso de luz de llama pura. No fue un ataque, fue una defensa psíquica que creó una barrera incandescente. Serafina chocó contra ella, gritando, su forma corpórea volviéndose translúcida por un segundo. Lia aprovechó el instante para salir corriendo. Pero al llegar a la calle, el cristal de su muñeca le advirtió de la verdad de la visión de Helena. La purga no era la única opción. La última verdad no estaba en Malachai, sino en el juramento que había roto a Caspian. Necesitaba que él estuviera completo para sellar el corazón, no para destruirlo. Su único camino era fusionar su alma con la de Helena, dejando ir su vida normal para salvar al hombre que amaba, pero ¿cómo hacer la fusión? Capítulo 8. El reencuentro del sustrato y la llama. Lia se movía por la ciudad, el cristal del juramento pulsando una advertencia constante contra su piel. La persecución de Serafina se había vuelto brutalmente personal. La líder de los desvelados no solo quería la llave, quería el control de la purga de Helena. La única forma de ganar era tomar el control de su propia alma. El fragmento de memoria que Helena le había dejado resonaba. El sustrato de Caspian y la llama de Helena deben unirse. Su amor era el equilibrio, su unión era el sello, no la destrucción. Lia se dirigió al único lugar donde sabía que Caspian estaría. Volvió a las alcantarillas antiguas, al claro donde lo había dejado. Lo encontró justo donde lo había dejado, sentado, su figura elegante deshecha por la desesperación, la herida en su mejilla aún visible, negándose a sanar por completo. Sabía que volverías, susurró Caspian, levantándose. No volví por el amor, Caspian, mintió Lia, aunque su corazón latía de forma contradictoria. Volví porque tú eres el corazón, y yo tengo el cristal. El juramento nos ató a un propósito, y es hora de completarlo. El corazón no se sella en la escultura. Se sella en el juramento, en nuestra fusión. Caspian se acercó a ella. Te amo, Lia, y si hacemos esto, si fusionas tu esencia con la de Helena, ya no serás solo Lia. La llama te consumirá. Ya no lo soy. Serafina y Malachai se encargarán de que Helena despierte, de una forma u otra, replicó Lia, y sus ojos se encontraron. La determinación moderna se fusionó con la sabiduría antigua. Pero la Lia analista de datos ha decidido. Si Helena hizo un arma, yo haré un escudo y mi voluntad es más fuerte que la tuya, inmortal. El juramento es mío ahora. Júrame que nos amarás en la próxima vida, Caspian. Y yo te juro que sellaré el tiempo. La declaración fue un acto de amor y control. El juramento que había roto a Caspian ahora era la única cosa que podía repararlo. Caspian asintió. Lo juro por la ceniza y la llama. Te amaré en el próximo ciclo, en la próxima vida, y en todas las que vengan. Tú eres mi equilibrio. Con ese juramento, la última de su existencia dual, Lia tomó la mano de Caspian. El cristal del juramento en su muñeca se encendió, emitiendo una luz blanca y ceniza oscura. El ritual de fusión del alma fue indescriptible. No fue un dolor, sino una invasión, una oleada de conocimiento puro. Lia sintió el peso de los siglos, el aroma de las bibliotecas quemadas, la rabia de la traición y la intensidad del amor de Helena, todo fusionándose con la frialdad de sus propios análisis. Lia se transformó, sus cicatrices brillaron, sus ojos brillaron con el fuego plateado de la llama. Ahora era Lia y Helena a la vez, la pragmática moderna con la sabiduría de una hechicera. El cristal del juramento se desprendió de su muñeca. Ahora, el conocimiento era suyo. El corazón de ceniza no se sella, se estabiliza, y el punto de activación, el único lugar donde la energía puede ser contenida, es la escultura del vacío en el Caelus. El tiempo se había agotado. Serafina ya estaba allí, esperándolos.
Lía se irguió, sintiendo el poder de la llama fluir a través de ella. Caspian, ahora con su sustrato completo, se veía más fuerte, más joven. Sus ojos eran una tormenta de plata. Tenemos que ir al Caelus, dijo Lía, su voz una resonancia de ambas mujeres. Pero al dar el primer paso, el aire se hizo más denso. Malachai, el bibliotecario, apareció en el umbral del túnel, su rostro contraído en una expresión de maldad helada. Tarde, inmortales, siseó. Mientras jugaban al amor eterno, he activado el cristal. El corazón ya está en marcha. Serafina no es el único peligro. Yo soy el verdadero guardián del equilibrio, y ahora, yo controlo la purga. El tiempo de los inmortales ha terminado. Capítulo 9. La batalla del velo en el Caelus. El grito de Lía resonó en el túnel. Malachai, tú. El bibliotecario, el guardián de la memoria, era el verdadero cerebro detrás del plan. Su objetivo no era la reescritura de Serafina, ni el equilibrio de Helena, sino la aniquilación total de la magia para devolver la inocencia al mundo. La pureza, Lía. Yo soy el verdadero juramento, siseó Malachai, su figura enjuta creciendo en estatura, revelando un aura de inmortalidad que superaba la de Serafina. El corazón de ceniza es un borrador. Y lo estoy usando para eliminar todo rastro de la llama, incluyéndote a ti y a Caspian. Caspian se abalanzó, un trueno de furia y tierra. Su sustrato era poderoso, pero el ataque de Malachai, un rayo de pura memoria desordenada, lo hizo retroceder. Lía se concentró. El cristal del juramento, que Malachai había activado, ya estaba cumpliendo su propósito, desestabilizando el tiempo. El velo se está rasgando. El Caelus, gritó Lía. Tenía que llegar a la escultura del vacío antes de que el corazón alcanzara el punto de no retorno. La carrera hacia el rascacielos Caelus fue una pesadilla distorsionada. La ciudad parpadeaba, los coches se convertían en carruajes y viceversa. Ecos de otras líneas de tiempo se superponían en las calles. La realidad se desangraba. Lía y Caspian irrumpieron en el Caelus a medianoche. El vestíbulo no era solo lujo. Era el epicentro del caos temporal. Serafina ya estaba allí, de pie junto a la escultura del vacío, su forma temblando. Había intentado tomar el control del corazón, pero Malachai se le había adelantado. Malachai nos ha engañado a todos, gritó Serafina, su furia descontrolada. Ha activado la purga. El vestíbulo se quebró. El mármol blanco reflejó un cielo de batalla, llamas verdes y púrpuras de una guerra mágica de hace siglos. La escultura del vacío pulsaba con una luz roja enferma. El duelo final no fue contra Serafina, sino contra Malachai, que se materializó en el centro, irradiando una voluntad implacable. Y el duelo secundario fue contra el propio tiempo. Caspian, el sustrato, se enfrentó a Malachai, usando su fuerza elemental para crear un escudo de piedra y aire. Lía se concentró en la escultura del vacío. Lía, el cristal, gritó Caspian, cayendo bajo el ataque de Malachai. El juramento es tu control. Lía se acercó a la escultura, el calor del corazón quemándole la piel. Ella no usó la magia de Helena para la destrucción. Usó la magia de Lía, el control, la precisión, el análisis. Se dio cuenta de que el corazón de ceniza no debía ser destruido, sino reajustado a su estado original de equilibrio. Usando el cristal del juramento, Lía forzó las memorias del juramento roto en la escultura. No su traición, sino la promesa de amor eterno. La llama de Helena, guiada por la mente lógica de Lía, no purgaría, sino estabilizaría. Una oleada de energía blanca superó el poder de Malachai. La luz de llama forzó la verdad del juramento roto en el corazón. Malachai gritó, su forma se desvaneció, arrastrado por la propia purga que había desatado. Serafina se arrodilló, su poder mermado, pero su esencia intacta. La estabilización la había debilitado, no destruido. Caspian se acercó a la escultura. Estaba sangrando, pero sus ojos brillaban. No tengo suficiente sustrato. Aún me consumirá. Lía lo tomó del rostro, sus ojos plateados llenos de amor y propósito. Helena te amó, yo te amo. Es nuestra unión la que lo sella, no tu fuerza. Entra, Caspian. Juntos sellaremos el tiempo. Con un último acto de voluntad combinada, Lía forzó el cristal en la escultura del vacío y empujó a Caspian hacia ella. Él la miró, una mezcla de miedo y rendición. El rayo de luz blanca y ceniza oscura envolvió a ambos. Lía y Caspian se unieron a la escultura, al corazón de ceniza. La explosión fue de silencio. El tiempo se detuvo. Cuando la realidad se estabilizó, el vestíbulo del Caelus estaba intacto.
La escultura era solo arte. Lía y Caspian habían desaparecido. Serafina se levantó, su rostro marcado por la derrota. Pero al mirar la escultura, no vio el vacío, sino un latido muy lento y tenue, que emanaba una energía de equilibrio total. Serafina sonrió, una sonrisa fría de paciencia milenaria. El corazón estaba sellado, pero el juramento había dejado a los inmortales más poderosos que nunca, listos para la próxima era. Capítulo 10. La ceniza que permanece. El sol se alzó sobre la ciudad, un disco opaco sobre los rascacielos. El vestíbulo del Caelus estaba, una vez más, inmaculado. La policía llegó a investigar el informe de un robo ruidoso, pero solo encontró un guardia de seguridad confundido y un rastro muy fino de ceniza oscura. En el corazón de la escultura del vacío, donde el corazón de ceniza latía en su estado de equilibrio, no había vacío, sino la presencia fusionada de Lía y Caspian. Ellos no habían desaparecido, se habían convertido en los guardianes inactivos del velo, la conciencia en el sustrato. Lía despertó con una sensación de paz profunda, flotando en un mar de energía plateada. No estaba en el Caelus, sino en un plano de existencia que resonaba con todos los siglos. ¿Funcionó?, preguntó Lía, su voz era ahora una resonancia dual, la lógica de la analista y la sabiduría de la hechicera. Hemos estabilizado el velo, respondió Caspian, su propia voz una resonancia profunda. Su forma era de energía, pura esencia de sustrato. Somos la ceniza, Lía. El ancla del tiempo. Solo despertaremos si el velo vuelve a romperse. La vida de Lía, la analista, se había ido. Ya no habría café frío ni informes de tendencias. Pero la hechicera en ella no sentía pérdida. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Lía. ¿Somos solo una leyenda en la escultura? Caspian se acercó, su esencia de sustrato fusionándose con su llama. Era un abrazo cósmico, sin fin. Somos el juramento, mi amor. El mundo necesita un guardián que sepa de análisis de datos y una hechicera que sepa de magia. Y el juramento nos permitirá manifestarnos en el mundo, por breves momentos, para corregir el caos de la purga. El cristal, ahora totalmente fusionado con la escultura, emitió un pulso suave. El pulso era una advertencia. Lía y Caspian se manifestaron brevemente en el tejado del Caelus, sus formas corpóreas, vestidas con el abrigo de Caspian y el traje de Lía. Serafina sigue libre, susurró Caspian, sus ojos plateados mirando el horizonte. Y Malachai, aunque derrotado, dispersó fragmentos del cristal. Hay más desvelados. Lía tomó su mano, sus ojos de fuego. Entonces, esta no es una conclusión, Caspian. Es el inicio. La purga ha terminado, pero la caza acaba de empezar. El latido escondido que protegemos necesita ser vigilado. Se besaron en el tejado, un beso que sabía a ceniza, a incienso y a futuro. Un beso que era una promesa de amor eterno y de un destino compartido, ahora como los guardianes de la ceniza. Capítulo 11. La inconsistencia en la ceniza. El sol había ascendido, tiñendo el horizonte de gris acerado y naranja cobrizo. Lía y Caspian permanecieron en el tejado del Caelus, la brisa de la mañana acariciando sus abrigos. No estaban allí físicamente en el sentido humano, sino manifestados por el juramento, una proyección de su esencia fusionada con el corazón de ceniza. La ciudad debajo de ellos latía con una normalidad engañosa. Solo ellos sabían que la realidad había estado a punto de colapsar en las últimas 48 horas. El equilibrio es tenue, susurró Caspian, su voz un murmullo profundo que vibraba en la conciencia de Lía. Sus ojos plateados escudriñaban la urbe, no buscando amenazas obvias, sino inconsistencias en el velo. Serafina está debilitada, pero no derrotada. Y Malachai, un guardián convertido en fanático, replicó Lía. El flujo de información de Helena, la hechicera, se analizaba con la mente precisa de Lía, la analista. Malachai no fue destruido por la purga, Caspian. Él mismo es un guardián, un sustrato menor. Solo fue dispersado. Él está esperando la siguiente grieta. El cristal del juramento, que ahora no estaba incrustado en su muñeca sino en la propia escultura del vacío, el corazón, emitía un pulso de información a la conciencia de Lía. La alerta era urgente, anomalía energética detectada a nivel callejero, en el barrio de los libreros. Un fragmento de la purga, dijo Lía, sintiendo el tirón. Cuando Malachai activó el corazón, pequeños fragmentos de la energía de Helena, el fuego de la llama, se dispersaron. Si caen en manos de los desvelados, se convertirán en detonantes.
Descendieron de la azotea, materializándose en un callejón estrecho de la vieja ciudad, cerca de donde estaba la librería de Malachai. La brújula de humo de Caspian ya no era necesaria, Lia era la brújula. La energía la atraía a una vieja iglesia de piedra, abandonada hace décadas. El interior estaba frío y en penumbra, el polvo flotando en los rayos de luz que se filtraban por las vidrieras rotas. En el centro de la nave, Serafina estaba de rodillas, rodeada por 3 desvelados menores. Estaban realizando un ritual, no para atacar, sino para recolectar. La veo, susurró Lia. La anomalía. Es una esencia condensada de fuego y ceniza, un fragmento de la llama de Helena. Serafina está intentando convertirlo en una llave para controlar al corazón. Caspian se movió primero, su poder de sustrato fluyendo para crear una onda de choque. Yo detengo a los menores. Tú, Lia, debes tomar la esencia. Ella te obedecerá, tú eres la llama. El combate en la iglesia fue una sinfonía de fantasía oscura. Caspian era fuerza pura, moviéndose con la gravedad de la tierra, lanzando a los desvelados contra los pilares de piedra. Lia, sin embargo, usó un método más sutil. Se dirigió hacia Serafina, esquivando los ataques de sombra que la inmortal debilitada le lanzaba. Lia concentró su voluntad, canalizando la mente de la analista de datos para buscar el flujo de la magia de Serafina. No atacó el cuerpo, atacó la conexión. Serafina, Malachai te usó, gritó Lia. Él te quería purgar también. Tu obsesión por el poder te ha hecho ciega. La distracción mental funcionó. Serafina se tambaleó, su rostro marcado por la duda. Mentira, solo la llama y el sustrato podían activar la purga. No la purga, dijo Lia, ahora a solo metros de ella. La estabilización. Malachai quería la aniquilación. Helena y Caspian querían el equilibrio. Y ese equilibrio nos tiene a nosotros aquí, no a ti. Mientras Serafina procesaba la traición de Malachai, Lia se abalanzó sobre el fragmento de la llama. Era una pequeña esfera de ceniza brillante, que vibraba con un calor sutil. Al tocarla, la esencia de Helena se hizo más potente. Lia no solo recuperó el fragmento, también absorbió una última, crucial, memoria de Helena. La memoria era de la hechicera hablando con Malachai, años antes del juramento roto. Malachai no era un sustrato menor. Era el guardián de la memoria que había diseñado la purga, y había convencido a Helena de que era la única opción. Él siempre había odiado la magia y la había usado para diseñar su fin. Lia retiró la mano, sintiendo la rabia y el entendimiento. Malachai no era un traidor a los desvelados, era un traidor a la propia magia. Serafina, al ver a Lia tomar el fragmento, lanzó un grito de frustración. Intentó un ataque final de sombra pura, pero el fragmento de llama que Lia acababa de absorber actuó como un escudo, repeliéndola. Esto no ha terminado, inmortales. El velo se romperá. Serafina se desvaneció en una ráfaga de humo negro, arrastrando a sus desvelados restantes. Caspian se acercó a Lia, su aliento agitado. Lo hiciste. Has absorbido el fragmento. ¿Qué viste? La verdad sobre Malachai, dijo Lia, su voz firme. Él es el juramento roto original. Él es el verdadero enemigo del equilibrio. Y sé dónde se está reagrupando. Lia cerró los ojos y se concentró en la nueva energía de la llama. La lógica de Lia tomó el mapa que le ofrecía la hechicera. Malachai se ocultaba en un lugar de conocimiento, la antigua bóveda de archivos de la ciudad, bajo la biblioteca metropolitana. Pero la visión de Helena era clara. Malachai estaba usando los archivos para transferir su esencia a un nuevo cuerpo, un joven inmortal no rastreable. El tiempo de la caza había terminado. Era el momento de la confrontación final. Si Malachai completaba la transferencia, se volvería indetectable e imparable. Capítulo 12. El legado de los guardianes. El sol de la tarde brillaba sobre la cúpula dorada de la Biblioteca Metropolitana, el hogar de los archivos más importantes de la ciudad. Bajo sus cimientos de granito yacía la bóveda de archivos, un laberinto de túneles y estanterías de hierro, donde Malachai planeaba su renacimiento. Lia y Caspian se movieron con una unidad impecable, la fusión de sus almas y propósitos haciéndolos más fuertes que nunca. No eran dos, sino uno. El joven inmortal que Malachai quiere poseer es el guardián del silencio, explicó Caspian, mientras se deslizaban por una entrada de servicio olvidada. Su esencia es la neutralidad absoluta. Si Malachai se fusiona con él, se vuelve invisible al velo y al corazón de ceniza. Eso no pasará, dijo Lia, el cristal del juramento en el Caelus vibrando a través de su esencia. Su plan es lógico, pero predecible.
Necesitamos interrumpir la transferencia en el momento de la máxima vulnerabilidad. Descendieron a la oscuridad polvorienta de la bóveda. El aire era pesado, con el olor a papel viejo, moho y el ozono débil de la magia oscura. En el centro de la bóveda, Malachai, ahora más etéreo que sólido, estaba realizando el ritual de transferencia. El guardián del silencio, un joven de rostro pálido, flotaba inmóvil sobre una pila de libros, actuando como un conducto inconsciente. Tarde, inmortales, resonó la voz crujiente de Malachai, su figura desdibujándose. El juramento de Helena fue una herramienta de mi diseño. Y ahora, mi ascensión es inevitable. El mundo no está listo para la magia. Debe ser purgado. Caspian atacó primero, con una ráfaga de sustrato que intentaba fragmentar la forma de Malachai. Pero el antiguo bibliotecario estaba protegido por un escudo de símbolos antiguos que giraban violentamente. Inútil, sustrato. La magia de Helena no es suficiente para atravesar mi diseño. Se mofó Malachai. Lía se concentró. El conocimiento de Helena fluía, pero Lía, la analista, lo filtraba. No es magia, Caspian. Es estructura. Los símbolos están basados en la geometría del velo. Tienes que atacarlos con la inconsistencia. Caspian entendió. En lugar de fuerza bruta, usó su poder para crear una ilusión de caos, una distorsión temporal que hizo que los símbolos de Malachai parpadearan. La inconsistencia desestabilizó el escudo. Ahora, Lía, la llave, gritó Caspian, cayendo de rodillas. Lía se abalanzó. No usó la llama para atacar. Usó el fragmento de la llama que había absorbido para hacer algo diferente, imponer la verdad. Tocó el escudo parpadeante y, con un grito de pura voluntad, proyectó la memoria de la fusión del juramento directamente en la conciencia de Malachai. El amor de Helena y Lía por Caspian, su voluntad de sacrificio por el equilibrio, inundó la mente del guardián del silencio. Malachai aulló, su forma etérea se congeló. La voluntad pura y no contaminada del amor fusionado era una verdad que su plan de aniquilación no podía procesar. El juramento es el sello, no la destrucción, gritó Lía. El equilibrio prevalece. En ese instante de parálisis de Malachai, Caspian se levantó y, con su última reserva de sustrato, rompió la conexión del ritual. La esencia de Malachai se disipó en una ráfaga de ceniza oscura, que se dirigió directamente al corazón de ceniza en el Caelus, donde quedaría sellada. El guardián del silencio descendió suavemente, inconsciente pero a salvo. El juramento había ganado. El sol se había puesto cuando Lía y Caspian emergieron de la bóveda, exhaustos pero victoriosos. Habían salvado el velo, habían derrotado al verdadero enemigo y habían sellado la amenaza. Se acabó, susurró Caspian, apoyado en la pared de piedra. Lía sonrió, su corazón latiendo con el ritmo tranquilo y poderoso de la inmortal. No, mi amor, solo se acabó la primera lección. Miró a su alrededor. El mundo parecía más brillante, más real, pero ahora lo veían con una doble visión, la realidad humana y el sutil latido de la magia. Y ahora, Caspian, ¿volvemos a la escultura? ¿A la hibernación? Caspian tomó su mano, sus ojos plateados llenos de la paz que no había conocido en siglos. El juramento nos ha liberado de la hibernación, Lía. Nos ha convertido en los guardianes activos. El corazón necesita que su llama y su sustrato permanezcan en el mundo para vigilar los fragmentos de Malachai y Serafina. Entonces, ¿quiénes somos?, preguntó Lía, sintiendo una punzada de pérdida por la vida simple que había dejado atrás. Caspian la atrajo a un beso largo y profundo, un sello de amor que era la base misma de su nuevo universo. Tú eres la analista de datos que sabe cuándo la lógica miente. Yo soy el inmortal que sabe que el amor es el arma más fuerte. Somos los que vigilan desde la sombra, los que recuerdan el latido escondido. Se alejaron de la biblioteca, mezclándose con la multitud de la tarde, indistinguibles para los humanos, pero unidos por un poder eterno. La vida de Lía Becker se había ido, pero el destino de Lía, la guardiana de la llama, acababa de comenzar, de la mano de su amor, el guardián del sustrato. Fin.